buenas tardes para todos. Qué rico tenerlos aquí conectados una vez más en nuestro programa en vivo con nuestros socios. Viernes tras viernes llegamos a las casas de nuestros socios, de nuestros amigos y seguidores del Club Cartagena a través de estas entrevistas que realizamos con personajes que tienen una historia que contar. Cada uno de ellos en sus diversas áreas del conocimiento nos ha dejado importantísimas lecciones e importantísimas anécdotas que nos han alegrado la tarde a todos desde hace casi un año que estamos realizando estos programas. Estamos por cumplir un año de en vivo con nuestros socios. Aquí vamos a estar celebrando, por supuesto, ese primer aniversario de nuestro programa. Muchas gracias a todos los que durante todo este año han permanecido con nosotros, siendo nuestra audiencia fiel. Tenemos muchas personas que viernes tras viernes están allí conectados, dándonos los mejores ánimos a todos ellos. Les mandamos un abrazo enorme. Bueno, les cuento que hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre gobernantes enfermos y otros temas como el socialismo, como la urbanización de la ciudad, el POT, bueno, distintos temas, porque nuestro invitado de hoy es súper versátil. ¿Por qué gobernantes enfermos? Bueno, les cuento, él publicó una columna que fue súper exitosa en el periódico El Universal y la gente pues le encantó el tema y nos pidió hacer este en vivo. Entonces en esa columna él hablaba, además de gobernantes enfermos, sobre diferentes países que han empleado el socialismo como una doctrina política y económica. Entonces vamos a estar hablando sobre él. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Rodríguez Osorio. Él es arquitecto, urbanista y especialista en planificación urbana. Además es escritor, es poeta, columnista en El Universal, como ya les contaba, y en otros periódicos como Los Irreverentes y La Linterna Azul. Les decía que es escritor, tiene varios libros, entre ellos Serenata para un Éxodo, que la publicó en el 2014, y tiene un libro de poesía también llamado El Rastro de la Noche, que publicó en el 2018. Ahorita está trabajando en un libro que deben estar todos súper atentos porque va a estar saliendo hacia finales de este año. Se titulará Feliz Vida Maldita. Ya nos va a estar contando un poco sobre estos libros y sobre toda su trayectoria como poeta y como columnista. Así que bueno, bienvenido Gabriel a este espacio. Es un placer para el Club Cartagena tenerte aquí conectado con nosotros. Hoy viernes 9 de abril, un día lindo, un día nublado que nos está haciendo hoy. Así que bueno, bienvenido. Gracias, Mafe, muy amable. Para mí es un honor y un privilegio recibir de ustedes, del club, sus socios, esta invitación, tanto que creo que me va a dar ubris, el síndrome de ubris, porque ya hablaremos de eso. Y para mí es muy grato estar con ustedes y compartir estos conocimientos y pasar un rato agradable. Aprovecho para felicitar al club por este programa, me parece extraordinario, primera vez que lo veo, voy a seguir viéndolo porque me parece muy agradable romper pues con el esquema de lo que siempre se hace en un club, ¿no? Entonces, esto pues invita a hacer tertulias y demás, que es muy cartagenero eso. Pues te cuento que este programa nos ha ido también súper bien. Ya tenemos un año, como me escuchabas en la introducción. Justamente empezamos en abril del año pasado como una manera pues de poder acercarnos a los socios, porque imagínate, con este distanciamiento necesitábamos como estrechar las relaciones con todos ellos y hacerlos sentir cerca del club. Así que fue un programa diseñado especialmente para esto y creo que lo hemos logrado con creces. Hemos tenido una cantidad, bueno, ya debemos estar sobre los 50 programas que hemos realizado y hemos tenido una cantidad de invitados maravillosos de distintas áreas, cultural, artístico, político, económico, de salud, bueno, en fin, una cantidad de cosas y la verdad ha sido muy gratificante para todos estar con este programa, siguiéndolo. Para mí personalmente, pues acá acompañando desde las entrevistas, muy enriquecedor de verdad y estoy segura que el programa de hoy va a ser de esos que nos va a dejar interesantísimas lecciones, historias y anécdotas sobre todo este tema que vamos a estar hablando. Entonces, para arrancar, Gabriel, échanos el cuento de cómo así que te dicen el indio, eso ¿por qué? Sí, es que siendo muy niño, a los 7, 8, 9 años, nosotros vivíamos en Manga, en Callejón Miramar, muy cerca a la bahía de Cartagena, y ahí pasábamos todo el día metidos en la bahía cogiendo camarones,
pescando, bañándonos en la bahía. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos en que los niños podíamos salir de la casa sin ninguna preocupación. Yo salía de mi casa desde las 7:30 a encontrarme con los amigos, a bañarnos en el mar, en la bahía, y regresaba a mi casa, no iba a almorzar, que mi mamá se molestaba, y regresaba a mi casa muy por la tarde ya mojoso, lleno pues lleno pues ese salitre que le sale a uno cuando uno pasa todo el día en el mar. Y bueno, y yo tenía el pelo largo y verdad que parecía un indio. Además, yo tengo mucha raza india en mi genética. Ok, De verdad que sí. entonces Entonces, desde ese momento quedaste así. sí, las amigas me decían indio y basta hacer que uno se moleste cuando le dicen un apodo para que se quede uno con ese apodo para siempre. O sea, fue desde los 8 años hasta el sol de hoy que tengo 60 y tanto, me siguen diciendo así y a mí no me molesta. No me Ah, molesta. buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia sobre ese tema tan interesante que nuestra audiencia quería aprender, quería que tocáramos. Entonces vamos a estar hablando sobre el tema del socialismo, ¿sí? Sí, Sabemos que esto desde el siglo XVIII se viene aplicando en distintos países, en distintos territorios, Corea del Norte, Rusia, todos los países de la Cortina de Hierro. Acá en América pues tenemos Bolivia, Nicaragua, Venezuela y por supuesto Cuba, que es uno de los grandes ejemplos de este tema del socialismo. Lo han tenido como su ideología. Entonces, hemos visto también que muchos han fracasado y sufrido los estragos que deja este tipo de ideologías. Entonces, ¿por qué crees, Gabriel, que en pleno siglo XXI todavía hay lugares, hay países que quieren seguirlo manteniendo como su sistema? ¿Por qué los gobernantes se aferran al poder? Cuéntanos sobre esto. sí, es inexplicable. Realmente Rusia desechó el comunismo como tal, el muro de Berlín, que fue donde se dio esa gran ruptura, también lo desechó porque no funciona, sencillamente no funciona. Yo no entiendo por qué el ser humano persiste. Yo hablaba en ese artículo que tú mencionas de que es casi como una patología poder insistir en este tema y es casi como una excusa para tener la otra cara de la moneda para justificar una ideología. Yo lo asimilo mucho con el síndrome de Caín, que yo llamo así el síndrome de Caín, que era que Caín, su hermano Abel, producía los mejores alimentos, los mejores frutos, tenía la mejor ganadería y Caín en su envidia y en su manera de ser mata a su hermano Abel. Poquito yo creo que esto es una patología, pienso yo, y insiste. ¿Por qué? Porque en teoría el socialismo, el comunismo funciona. En teoría Marx planteaba no solo la igualdad de las clases, sino la igualdad en la riqueza. O sea, todo el mundo iba a tener riqueza. Entonces, cuando el Estado cuando se estatiza la producción, porque es inherente al ser humano tener el libre mercado, ¿sí? El ser humano de por sí es muy competitivo, tanto que el filósofo español Ortega y Gasset cree que la fundación del Estado se da a partir del deporte. El deporte, el ser humano es muy competitivo y el ser humano es inherente a hacer el mercado, el libre mercado. Y entonces el socialismo y el comunismo no permite el libre mercado, sino que estatiza la producción y se ha dado cuenta que pierde eficiencia y por eso es un fracaso. Que sencillamente lo vemos en el vecindario, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela y realmente no entiendo cómo insisten. Yo creo que es un tema de más de mantenerse un poquito vigente y de tener otra cara de la moneda que permita como acceder. Yo a veces pienso que incluso, como dice esa famosa salsa, quítate tú para ponerme yo, un poquito de darnos un espacio a nosotros para también gobernar, que también lleva intrínseco la corrupción. Si te das cuenta, todos estos regímenes han caído en corrupción. La hija de Chávez, una niña que tiene 3.000 millones de dólares, cuando le preguntaron que cómo había hecho esa plata, dijo que vendiendo productos Avon. Y Joseph Stalin, por ejemplo, era uno de los hombres más ricos de su momento, era un millonario. El mismo Fidel, dice esa revista Forbes, que Fidel era un hombre que tenía casi 1.000 millones en dólares. Entonces, es realmente como poder tener oportunidad de desarrollar esa doctrina que en el papel funciona muy bien,
pero que en la práctica no. Ok, ok, bueno. Es inexplicable realmente. Inexplicable. Bueno, han sido conocidos muchos casos de gobernantes que sufren el denominado síndrome de hubris, un trastorno que los lleva como a magnificarse, a aumentar su ego y a que no le importe, pues básicamente las opiniones de los demás. ¿A quiénes podrías destacar que han sido famosos con ese síndrome? Sí, es que el poder produce ciertos trastornos a ciertas personas, ¿no? Produce ciertos trastornos de grandilocuencia, de sentirse superior, de creer que los conceptos del gobernante están por encima de todas las cosas. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. La humanidad está llena de muchos ejemplos. Aquí en el vecindario, no sé si tú te acuerdas, ustedes se acuerdan del presidente de Ecuador, Bucarán, que Bucarán llegó a sentirse tan importante y tan grandilocuente que creó un programa de televisión solamente para que lo vieran cantar karaoke, por ejemplo. El trastorno produce ciertas excentricidades que te hacen salir de la realidad. Por ejemplo, para no meternos en política, pero sí mencionarlo, por ejemplo, cuando el presidente Santos decía que la economía colombiana estaba en su mejor momento y estábamos en tremenda crisis, el gobernante se sale de sus casillas y realmente ibris lo que significa es castigo de los dioses, porque los dioses castigaban a los humanos en la cultura griega, que todo es griego, la cultura griega es la base fundamental de toda la cultura occidental. Ahí está todo. Los griegos castigaban a ciertos hombres que se creían superiores. Entonces, para castigarlos, le mandaba el ibris, que es volverlos a bajar, llevarlos al piso nuevamente, porque están montadas en unas nubes, en un estado de superioridad que los hace perder la perspectiva de la realidad. Pero hay muchos. Está Bucarán, por ejemplo, estaba Claudio, que fue un gran emperador. Por ejemplo, Claudio sufría de aerofagia, que en palabras castizas era un hombre que sufría porque pegaba todos los días, a toda hora. Y entonces hizo un edicto para que todo el mundo hiciera eso cuando a él le sucedía eso. Por ejemplo, unas cosas completamente excéntricas, salidas de, digamos, salidas de tono. Por ejemplo, el presidente Santana en México, aquí en el vecindario, que en una batalla, creyéndose héroe, se metió en una batalla y casi lo matan y le cortan una pierna y se hace una pierna de palo. Y esa pierna, cuando antes de morirse, él le hace un entierro a la pierna de palo, un entierro con honores militares. Por ejemplo, entonces los gobernantes pierden el sentido de la realidad y realmente produce trastornos para la toma de decisiones. Creen que están tomando buenas decisiones y no lo están haciendo. Y hay muchos ejemplos, hay cantidad de ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos copiados, por ejemplo, en Argentina, Hipólito, si se acuerdan de Hipólito, que es Hipólito Yrigoyen. El Hipólito Yrigoyen mandó imprimir un periódico, nada más para que en el periódico publicara que las cosas de sus gobiernos eran las mejores, que Argentina estaba pasando un periodo enorme. Así que imagínate las dimensiones de este trastorno, que lo más interesante de este trastorno es que apenas deja el poder, desaparece. Apenas deja el poder, desaparece. Es increíble, sí, verdaderamente increíble. Bueno, ¿y qué pasa exactamente en la mente de esos gobernantes? ¿Qué has estudiado acerca de este tema que tanto te apasiona? Sí, mire, yo tengo correspondencia con un gran amigo de la juventud y la infancia, que es el doctor Remberto Burgos de las Priellas, un gran neurocirujano. Por ejemplo, hablábamos sobre la corrupción, sobre el cerebro corrupto. Es que en el cerebro se adormecen ciertas zonas que te hacen perder el sentido de la realidad. Y por ejemplo, en el caso de la corrupción, te hace creer que no estás cometiendo ningún ilícito y no dispara esa alerta moral que te dice, oye, estás haciendo una cosa mala. Pues con el ibris pasa lo mismo. No se dispara porque sucede una cosa neurobiológica, química del organismo, que te hace ver las cosas de otra manera y estás montado en esa nube y casi nadie te baja. Solamente cuando dejas el poder es que vuelves a la realidad.
Entonces, es una cosa que la ciencia trata de explicar de esa manera, hablando con el doctor Burgos. Él me decía, es que sucede eso en la parte frontal del cerebro, se adormece en una zona que te hacen perder la perspectiva de la realidad. Entonces, fisiológicamente es fundamentalmente eso, ¿no? Ok, y entonces, bueno, sobre esas personas que nos citaste inicialmente, ¿qué pasó cuando ya dejaron el poder? O sea, ¿cómo se comportaron? ¿Qué noticias hubo de ellos? Sí, sí, volvieron a la realidad. Irigoyen volvió a ser un tipo normal. Es que eso es lo más interesante. El mismo caso de, yo no quiero meterme mucho en política, pero el caso del presidente Santos, por ejemplo, ya vimos que Santos bajó la realidad. Santos hablaba de, por ejemplo, de que ya en Colombia iluminaba la paz, que la guerra se ha acabado y estamos metidos en una guerra, en un conflicto por el narcotráfico tenaz. Entonces los gobernantes vuelven a su realidad. Igual le pasó a Claudio, igual le pasó a todos, al mismo. Y en los griegos había una cosa que se llamaba némesis, que era que los dioses mismos, némesis significa castigo, venganza. Los dioses mismos mandaban un castigo para que la persona aterrizara. Entonces, en el caso de, por ejemplo, Aquiles, que Aquiles mató a su rival y hizo con el cuerpo de Aquiles, no se acuerdan que lo arrastró, pues los dioses lo castigaron y el hermano mató a Aquiles precisamente por un castigo de los dioses. Entonces el castigo es que la gente vuelve a su realidad y se mete otra vez en su vida normal. Fundamentalmente pasa eso. Ok, bueno, entonces, yéndonos a la columna esa que tanto le gustó a nuestra audiencia, que nos pidieron este en vivo, ahí hablaba puntualmente del caso de Cuba, ¿sí? Entonces, hablando sobre Cuba, tenemos que contabas que Fidel fue producto de una relación extramatrimonial y que eso marcó en cierta forma su personalidad y por supuesto la forma como gobernó pues a la isla. Entonces, amplíanos un poco esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde vivió Fidel sus primeros años? ¿Y qué era lo que pasaba con el papá y otros hijos que tenía? Sí, sí, perfecto. Fidel, pues, Fidel es un hombre con un cociente intelectual altísimo. Fidel, yo pienso, es una visión personal y la he leído en otras personas que hacen esos análisis. Fidel, pues, era producto de una relación de su padre, de su padre que era un inmigrante español, don Ángel Castro, que había venido a Cuba a defender pues en la independencia de Cuba contra España y después que eso sucedió como soldado, ¿no? Después que eso sucedió regresó a España viendo oportunidades para poder hacer negocio y fue un hombre que se hizo muy rico y llegó a tener 5.000 hectáreas, una cosa así salvaje. Y entonces él estaba casado con una señora que era una profesora con la cual tuvo su hogar y tuvo unos hijos con empleadas del servicio doméstico, que es la mamá de Fidel, con sus hermanos, que es Raúl y los otros. Eran 6 hermanos. Y en Cuba, pues, eso eran muy mal vistos, sobre todo en esa época. Eh, y el viejo Ángel, pues, para no molestar a su esposa, a la señora Argote, que era su esposa oficial, esconde a los hijos, los manda para Santiago, a un amigo de él que es cónsul de Haití en Santiago, para esconderlos, porque tenía problemas con eso de que tenía un hogar formalizado y esos hijos eran ilegales. Y entonces al comienzo pues los puso a vivir en la parte de atrás, en el patio de la casa. Ellos vivían en una hacienda y los puso a vivir atrás de manera indigna, de manera segundona. Y yo creo que Fidel nunca perdonó eso. Entonces Fidel se formó en el marxismo y Fidel vio como una excusa de pronto para vengarse. Yo pienso acá muy íntimamente y muy personalmente que lo de Fidel es una venganza con su padre porque apenas pudo llegar al poder expropió a su papá inmediatamente y quizás ese castigo que Fidel ejerce sobre Cuba. Nosotros vemos el patrimonio arquitectónico, patrimonio inmueble completamente destruido. Dicen que Fidel disfrutaba eso, ver eso en ruinas, ¿no?
es realmente Fidel es un caso patológico tenaz para ser estudiado y no se le ha visto así porque Fidel pues además tiene una gran oratoria y esa oratoria la vemos mucho en Petro, por ejemplo, de justificar la iniquidad. Siempre ha habido iniquidad, incluso Jesús decía, siempre habrá pobre entre nosotros. Entonces, ese discurso, un poquito de defender a los otros, porque hay unos que tienen más. Entonces, eso pegó mucho en Cuba, pero el acto era, yo pienso, en el fondo era castigar al viejo Ángel que llegó como un inmigrante, hizo mucho dinero y Fidel, como para vengarse, pienso que hizo eso. Y bueno, Fidel estatizó todo, ¿no? Fidel estatizó la economía, Fidel privatizó todo y sigue siendo así y sigue siendo un fracaso, realmente. Sí, justamente, pues la pregunta que tenía a continuación es que ya pues pasaron 60 años, más de 60 años de la revolución como sistema político y a pesar de todas las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, el régimen socialista ha resistido en la isla. ¿A qué podrías atribuir esa longevidad de ese sistema? Sí, primero que todo que hay la excusa de que el imperio, ¿no? El imperio que está a 90 kilómetros. Vamos a mantenernos para vengarnos del imperio. Además estaba sostenido por la Unión Soviética, que la Unión Soviética ve de manera estratégica tener a Cuba. ¿Te acuerdas que hubo hasta un intento de poner unos misiles y hubo toda esa crisis en la Guerra Fría de Khrushchev y los cubanos tener una base cerca a los Estados Unidos? Entonces era estratégico y Rusia mantenía prácticamente a Cuba. Cuba dejó de producir todo. Cuba llegó a ser, antes de Fidel, llegó a ser un estado muy próspero. Incluso llegaron a exportar 10 millones de toneladas de azúcar. Hoy Cuba exporta 800.000 toneladas escasamente. Cuba tenía los mejores servicios médicos, tenía la mejor salud, tenía el mejor empleo urbano y rural. Era una economía próspera y realmente todo eso se desechó. Se piensa que Cuba, que con Fidel hubo un gran progreso. Mentira, Cuba siempre fue potencia. Cuba tuvo las primeras comunicaciones, los primeros teléfonos, los primeros ferrocarriles. Toda la infraestructura vial que existente en Cuba actualmente fue la que se hizo antes de la revolución. Entonces, hay mucho de mito, tanto así que el Che es un mito. No sé si has visto que el Che lo imprimen en y es un artículo de venta cuando el Che era un gran asesino. Por ejemplo, el Che tenía campos de concentración para matar homosexuales y el mismo Fidel también apoyaba esto. Entonces, realmente es una cosa de que Cuba se sostenía fundamentalmente porque Rusia sostenía y cuando se acabó Rusia, Fidel dijo, esto no se puede acabar, tenemos que inventarnos algo y es cuando aparece el narcotráfico fuertemente y el petróleo entra en boga. Se da cuenta que Venezuela, que es un país de los más ricos del mundo, Venezuela es tan rico que todavía tiene abajo una bolsa petrolera bárbara, casi incuantificable, de miles y miles de millones de barriles en petróleo. Y Fidel se da cuenta de eso y estamos viendo pues que Fidel ha vivido en los últimos juegos, o los cubanos han vivido últimamente. Mami, te voy a calentar la ropa que comas, por favor. De lo que el apetito. Pero tú tienes que comer. Ok, eso se ha sostenido por eso y ahora con el narcotráfico. Y no sé si has visto que la economía venezolana que se vino al suelo con el petróleo, pues el narcotráfico es una industria que mueve mucho dinero. El narcotráfico se ha cuantificado, mueve tanto dinero como el petróleo. Entonces, a Colombia por narcotráfico, por cosas le quedan 21 billones de pesos anualmente. Eso es mucho dinero. Y eso en Colombia nada más. Dicen que el petróleo mueve hasta 400.000 millones de dólares al año. Entonces, los cubanos están viviendo eso a través de Venezuela. Venezuela es una plataforma exportadora, ¿no? De narcotráfico. Correcto. Bueno, ya ahorita quiero que hablemos un poco más sobre Venezuela, que también es obviamente un gran ejemplo de todo esto que estamos hablando de socialismo. Como para cerrar esto de Cuba que estamos hablando, vemos en el libro La vida oculta de Fidel
el autor de ese libro, un teniente coronel llamado Juan Reinaldo Sánchez, que fue guardaespaldas de Fidel durante 17 años. Él cuenta con lujo de detalles la vida opulenta que llevaba Fidel Castro, totalmente opuesto a lo que él mostraba, ¿no? Que era un tipo bastante austero. Entonces, él incluso llegó a comparar esa vida de Fidel con la de un jeque árabe. Entonces, ¿cómo calificaría, Gabriel, esta doble moral? Sí, hay un doble discurso de Fidel, por eso digo que hay una patología. Fidel vivía como un monarca, como un emperador. Dice gente que estuvo en la isla Cero, que era donde vive Fidel, que es un conjunto de islas que tienen varias hectáreas. La casa de Fidel tiene 20 hectáreas, una cosa así bárbara. Dicen que vivía como un príncipe, que los cubiertos son Christophe, la vajilla es Dolca, especialísima, champaña, faisán, servían la comida en cosas, en bandejas de plata, y vive como un monarca, y tiene un yate enorme, y realmente pues es un discurso, eso no se conoce mucho, por eso Fidel trató de esconder esa manera de vivir, pero los tiempos modernos cambiaron con el Internet. El Internet permitió ver ciertas cosas, sin embargo, casi nadie conoce dónde vive Fidel. Son muy pocas personas las que han podido estar allí porque no permite, tiene una red de guardas que hacen custodia a ese sitio para que no se conozca cómo vive Fidel, pero vive como un jeque árabe, así como tú dices, completamente un monarca, un emperador. Además, Fidel, con una cosa, un hombre con unas manos preciosas, unos dedos largos, preciosos o hermosísimos, una enorme oratoria. Tú podías quedarte oyendo a Fidel 4 o 5 horas de seguido, no te cansaba. Era un hombre con un enigma impresionante. Entonces, todas esas cosas favorecieron. Pareciera que la historia estuviera en contra de la humanidad, de que este personaje aparezca precisamente con todas esas cualidades en ese momento específico para producir todo el desorden que está produciendo. Lo estamos viviendo en Colombia nosotros en este momento, que casi que la izquierda quiere entrar al poder con esa excusa de que permítanos a nosotros gobernar, que nosotros sí sabemos hacerlo bien. ¿Entiendes? Cuando lo que vienen a hacer es a privatizar la economía. La economía, el libre mercado es inherente al ser humano. El ser humano es competitivo de naturaleza. Entonces, coartar la libertad. ¿Por qué China se dio cuenta muy recientemente, los chinos que eran comunistas, se dieron cuenta que necesitaban de la economía de mercado, que se dieron cuenta que los hombres no son robots? A pesar de eso, en China el salario mínimo es muy bajo y la producción está robotizada. Y me dicen que las gentes, los obreros tienen jornadas hasta de 15 horas laborales, una cosa bárbara contra los derechos humanos. Pero bueno, China se dio cuenta que debía cambiar y ellos están cambiando. Necesitamos que Cuba cambie, necesitamos que Venezuela cambie y no hemos podido, ¿no? Bueno, no sé, bueno, creo que habíamos hablado un poco sobre esta canción titulada Patria y Vida, que es como un contrapeso que le están haciendo pues muchos artistas en Cuba a esa consigna revolucionaria de patria o muerte. Entonces, te pregunto, ¿crees que esa canción puede ser una especie de detonante para un cambio de régimen, teniendo en cuenta el poder que tienen las redes sociales y cómo la están utilizando para presionar? Sí, qué bueno que las redes sociales están en eso. Por ejemplo, en estos días hubo una gran revuelta en un pueblito cubano. La gente ya no aguanta más, la gente no aguanta más estar haciendo colas para comprar la carne, un poquito de carne para los alimentos. Cuba, por ejemplo, tenía una gran producción de leche. Cuba ya no hay leche. Por ejemplo, Cuba tenía una gran agricultura, no hay agricultura. Entonces, los cubanos ya se cansaron y el Internet ha permitido abrir darse cuenta de cómo se vive en Cuba. Y creo que Cuba tiene que ir cambiando. Se estaban dando pasos muy, muy grandes cuando se bloqueó a Cuba económicamente. Después el presidente Barack Obama abrió nuevamente eso. Yo, la verdad es que no sé qué hacer con ese tema, si abrirlo o cerrarlo. Yo pienso que hay que cerrarlo como hizo Trump, cerrar ese tema de no seguir ayudando a Cuba, y desgraciadamente no contamos con unas Naciones Unidas
que esté a favor de que las cosas se hagan como debe ser. Las Naciones Unidas, no sé si te has dado cuenta, es un fortín burocrático que defiende todos estos temas de izquierda, y yo creo que para justificar todo ese engranaje, toda esa estructura burocrática que es la ONU, llena de empleados y con grandes salarios y demás, ¿entiendes? No se justifica, por ejemplo, no hablar sobre lo que está pasando en Cuba, no hablar sobre los derechos humanos en Venezuela, no tiene un gran pronunciamiento sobre eso. Realmente da dolor que las Naciones Unidas, por eso Trump quiso salirse de las Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos, porque veía que no había como un progreso en ese tema. Realmente yo no sé qué es lo que pasa de que la ONU no colabora con eso como debería ser. O sea, a Cuba realmente hay que pararla, Raúl Castro hay que pararlo, hay que parar a Maduro y decirles las cosas como son. No ha habido un discurso fuerte contra ellos, y la población sola no ha podido, porque parece ser que ya la cosa tiene que ser militar, ¿entiendes? Que no deberíamos caer en ese tema de la cosa militar, porque ya eso produce violencia y produce ataques contra las poblaciones y demás, pero parece que no hay ningún otro camino. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de Maduro en Venezuela, Maduro no se ha caído porque tiene a su alrededor una custodia de un ejército que lo protege. Todos esos generales, Padrino, Hugo Carvajal, todos esos generales son millonarios en dólares todos, porque no ha hecho sino robarse las riquezas de Venezuela, y todo el mundo callado porque todo el mundo tiene la plata en el bolsillo. Igual en Cuba. Igual en Cuba, tengo una amiga que va mucho a Cuba, que es amiga de la esposa del presidente Díaz Canel, que tiene carteras Louis Vuitton y viven como unos millonarios. Viven como millonarios. Y esa sombra, no puedo decir el nombre de ella porque la pongo en peligro, pero ella se asombra de cómo viven el buró, la gente que manda en Cuba, viven como unos monarcas, igual que el Kremlin. El Kremlin, cómo vivían en los mandatarios en Rusia, carajo, vivían como unos emperadores, unos zares. Total. Bueno, hablando de Maduro, que ahí lo mencionabas, vamos a pasar a este país, ¿sí? Hablemos un poquito de este país hermano de nosotros, el cual día a día nos demuestra con la cantidad de inmigrantes que llegan aquí a Cartagena y a todo el país, nos demuestra ese panorama que se está viviendo en Venezuela con este régimen que implementó Chávez, con esta orientación socialista bolivariana. Entonces, ¿qué futuro le pronosticarías a ese país, Gabriel? Sí, yo no le veo mucho futuro a Venezuela si no existe la democracia. Venezuela es una dictadura montada, protegida por los generales Padrino y demás, que no permiten que el régimen se caiga, porque están todos llenos de dinero. Los hijos de Padrino son millonarios, los hijos que Hugo Carvalho son los tipos más ricos del mundo. Y entonces eso, mientras esté custodiado, mientras la gente esté comprada de esa manera, va a ser muy difícil el cambio. Pero tienen que las redes, la sociedad civil, tiene que ponerse en contra de esto. Por eso decía, necesitamos un organismo que Naciones Unidas se pronuncie claramente, pero tú oyes que Naciones Unidas no dice nada, más bien es un discurso pro izquierdoso. Y no hablemos de izquierda y derecha, hablemos de humanismo. O sea, no se puede permitir que la gente esté comiendo comida de las basuras, que los niños tengan que recibirlos en cajas en los hospitales en Venezuela. Realmente una economía completamente que tiene que pasar al dólar, porque el bolívar perdió cualquier valor. Yo, ahora que estuve en Bogotá, saqué unas artesanías hechas con bolívares, o sea, con dineros con bolívares, unas artesanías, culebras, esto, lo otro, faroles, canastas hechas con bolívares. Imagínate la degradación total del dinero de un país que fue tan rico y que sigue siendo rico. Total. Pero Bueno, tiene la democracia tarde que temprano. claro. ¿Y qué dirías? Bueno, listo, viendo ese panorama del futuro de Venezuela, ¿cómo ves el futuro de Colombia al seguir albergando a ese éxodo de venezolanos? Sí, hay que recibirlo. Los venezolanos son nuestros hermanos. Nosotros compartimos una historia común con Venezuela data de hace muchos años. Tanto que Bolívar cuando lo derrotaron en Puerto Cabello, fue para Cartagena.
Aquí lo recibieron Manuel Rodríguez Torice, los hermanos Piñeres y demás, y lo empoderaron y vieron que Bolívar era un gran militar y lo apoyaron. Pues a los venezolanos hay que apoyarlos. Ellos nos apoyaron a nosotros cuando ellos estaban en Bonanza. Más de 4 o 5 millones de colombianos fueron a vivir allá. Yo me acuerdo que nuestra empleada del servicio doméstico, a quien puse mucho, Isabel Bello, que en paz descanse, se fue a Venezuela y lo primero que hizo cuando llegó a Venezuela fue mandarme un perfume de Yves Saint Laurent que se llamaba Opio. No sé si te acuerdas, que era un perfume delicioso. ¿Entiendes? Yo nunca había tenido un perfume fino. Isabel me lo mandó de Venezuela. Es una belleza. Recibieron a nuestros hermanos y vivían allá y todavía viven. Hay que recibirlo, y el presidente Duque ha hecho un muy gran trabajo con eso de medio legalizarlos, no con el fin político, sino con el fin humanístico, de poder ayudarlos, porque los venezolanos son nuestros hermanos. Yo, cuando viví en Bogotá estudiando, vivía con venezolanos y prácticamente pues yo recibía de mis padres con mucho esfuerzo una ayuda económica todos los meses, pero a mí lo que me sustentaron fueron mis amigos de Venezuela. El Bolívar estaba a 18 sobre el peso colombiano, y vivíamos en abundancia porque yo vivía con 4 venezolanos muy bien, y entonces en el apartamento donde vivíamos de manera sustentable muy bien. Pero esa era otra Venezuela. Claro. Esa era Venezuela. Y esta Venezuela ahora pues es terrible lo que está pasando. Yo lo que no entiendo es cómo permiten que Maduro se mantenga así, a pesar de todas las cosas militares. Yo a veces pensaba, si los colombianos estuviéramos viviendo ese procedimiento, yo no sé si los países se quedaran quietos con ese tema. Yo no sé si los llaneros, que son tan bravos, se quedaran quietos con ese tema. Yo creo que si fuera el caso de Colombia, Maduro no existiría en Colombia, porque los paisas, que son unos berracos, los llaneros, que son unos berracos, no lo permitirían, así sencillamente. Okay. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, les digo, ustedes saben, todos los que están ahí conectados, que al final compartimos preguntas, comentarios, así que ya saben, mándenos, ahí tengo algunos que vamos a compartir en un ratito, pero los invito a que todavía, por ahí, tenemos en este momento 48 personas. Uy, qué bueno, qué chévere. No, y lo importante no tanto es la gente que se conecta en el en vivo como tal, porque mucha gente ya está trabajando y todo ese cuento, sino que esto lo colgamos y eso lo terminan viendo 300 y pico de personas en nuestro YouTube y en nuestro, como para, que esos son más o menos los datos que manejamos. Entonces les decía que ya saben, vayan dejando sus comentarios y preguntas y las compartimos por ahí en unos 10 minuticos. Gabriel, hablaste ahorita de Maduro, ¿verdad? Creo que ese es un tema que... Ay, Dios mío, que todos vemos en la televisión la cantidad de exabruptos con los que a veces sale, pues la gente se ríe mucho, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué nos dirías tú cómo es posible que una persona así haya llegado al poder? Sí, es increíble, siendo Venezuela cuna de intelectuales, o sea, total. Los intelectuales más grandes que había en América Latina, los generales más importantes de América, casi todos nuestros generales que vinieron a ayudar a Bolívar eran venezolanos. Piñango, aquí yo vivo en la avenida Piñango. Piñango, por ejemplo, fue un gran general que trajo a Bolívar. Bolívar se trajo una cuna de generales bien capacitados, una cuna de intelectuales increíble. Yo no sé Venezuela cómo cayó en ese estadio de tener un presidente con la talla de Maduro, un hombre prácticamente ignaro en muchos temas, un hombre chabacán, además. Yo no entiendo qué está pasando en Venezuela realmente, que se ha permitido llegar a este estado de cosas, de tener un presidente como Maduro. No, nadie entiende. Nadie entiende. Es inexplicable, es inexplicable. Sí. Bueno, Gabriel, vamos a pasar ahorita, ya que tenemos aproximadamente 20 minuticos todavía, vamos a pasar cambiando radicalmente estos temas. Contigo hay muchas cosas interesantes de las que hablar y tú eres una persona muy conocedora del tema de ordenamiento. Entonces, me gustaría saber si crees que estamos cerca en la ciudad de contar con un POT, con un PEM, ya que esto es un proceso que ha llevado tantos años. ¿Qué nos dirías sobre este tema de ordenamiento? Sí, Mafe y queridos socios y oyentes, yo trabajé en el plan de ordenamiento que está vigente en este momento, que lo que hicimos en el 2001 durante el gobierno de Nicolás Curi, después el gobierno de Gina Benedetti, y finalmente se aprobó en el gobierno de Díaz Pronto. Es un POT que yo considero muy bueno, que no se ha aplicado ni siquiera en un 40%. Por ejemplo, yo
por ejemplo, nosotros diseñamos en ese plan de ordenamiento que, por ejemplo, el crecimiento de la vivienda de interés social y el crecimiento de la vivienda para los estratos 2 y 3 se hiciera alrededor de la Ciénaga de la Virgen para convertir, cosa que no se ha hecho, la Ciénaga de la Virgen en un gran parque, que eso hay que hacerlo. Pues eso no se hizo. ¿Por qué? Porque el POT nuestro sufrió, en el POT hay unas cosas que se llaman uso compatible, uso restringido, pero no prohibido. Cuando te dicen uso restringido, no prohibido, tú puedes hacer una doctrina de justificar ciertos desarrollos. Y tú viste que eso que habíamos planeado alrededor de la Ciénaga, por ejemplo, se extendió sobre la cordialidad hacia Bayunca, donde está Bicentenario, todo ese tipo de desarrollos de vivienda que se han debido hacer alrededor de, por ejemplo, de la Ciénaga de la Virgen. ¿Qué te digo con respecto al plan de ordenamiento? Que los planes de ordenamiento en ciertos países, por ejemplo, como España, como Barcelona, por ejemplo, que ha sido muy exitoso, si tú te quieres salir de lo que se ha ordenado, el ordenamiento es el ordenamiento físico del territorio, los usos, cómo deben ser con sus densidades para ordenar el territorio, cómo se deben conservar las partes ambientalmente sagradas y demás. En el ordenamiento que se hace de ese territorio, tú determinas esos usos y por ejemplo, tú no te puedes salir de lo que se ordena allí. Pues aquí no hemos cumplido con eso. Si tú en Barcelona te querías salir del ordenamiento, tenías que pagar una enorme multa que no justificaba salirse de él. Nosotros tenemos que intentar, tenemos que proteger nuestros planes de ordenamiento para que la gente no se salga de ellos y se cumpla cabalmente. El plan de ordenamiento, pues hay que actualizarlo, por supuesto, porque cuando lo hicimos no pensábamos, por ejemplo, que el sector que va del barrio La Esperanza al Pozón, que va de la avenida Pedro Romero a la avenida Perimetral, que no se ha hecho, por ejemplo, eso no se ha hecho. Ese cuadrante donde viven casi 400.000 personas requiere de una gran renovación urbana. Allí el uso, primero de todo, que no se permite las titulaciones colectivas. Me parece una cosa horrorosa. Por ejemplo, en Naoquilla, para salirme un poquito, titular colectivamente, no permiten una tierra tan valiosa que la gente no pueda vender sus territorios o asociarse. Entonces, que los olayeros, la gente que vive ahí, se asocien para hacer una gran renovación urbana en el sector, mejorando las densidades, además en un territorio tan físicamente bello como ese frente a la Ciénaga de la Virgen. O sea, es estratégico como lo diseñamos, hacer la avenida perimetral y terminarla para poder producir riqueza inmobiliaria allí. Por ejemplo, eso está concebido ahí, eso no se ha hecho. Eso hay que revisarlo para mirar nuevamente los índices de construcción y demás. Entonces, la conclusión es no salirse de lo que se ha ordenado, mantener esos esquemas muy sagradamente encriptados para que no sean violados, para que los desarrollos se den. Cartagena es una ciudad completamente estudiada. Cartagena está estudiando desde mucho tiempo atrás. El hecho del centro histórico es una cosa completamente ordenada. Pero posterior a la independencia, en los años de 1890 y pico, casi hacia 1900, el municipio contrata en la gobernación, en la alcaldía de Enrique Grau Araujo, se contrata una firma norteamericana, se llamaba Son & Person, que diseña la ciudad y dice, hay que poner mercado público donde se hizo, hay que hacer el Parque Centenario donde se hizo, hay que hacer una base militar donde se hizo, hay que hacer una zona industrial donde se hizo. Se cumplían. Ahora las cosas no se cumplen y por eso es el fracaso de nuestros planes de ordenamiento. Sencillamente por eso. Ok, bueno, a juzgar por esas columnas de opinión, Gabriel, que tú escribes, se nota que te encanta investigar y sentar tu posición sobre diferentes temas. Entonces, la pregunta es, ¿qué anda rondando tu cabeza por estos días? ¿Con qué nos vas a sorprender en tus escritos? Sí, Mafe, mira, yo cada vez que escribo un artículo, en un artículo lleva investigado 18 hojas, 18 oficios, por lo menos, para poder para poder sustentar lo que uno escribe. Estoy escribiendo un artículo que ha suscitado mucha controversia sobre que nos hemos basurtizado. Cartagena se ha basurtizado. Basurto es el gran ejemplo de cómo funciona la ciudad.
en lo público y en lo privado, porque del estrato alto, del 6 al 0, nos vemos todos basurtizados. Del más blanco al más negro, del más grande al más chiquito, nos hemos basurtizado todo. Los procesos son mediocres, no hay investigación, no hay planeamiento, no hay sentido de lo colectivo, siendo el cartagenero tan amigable y tan dado a darse, no hay colectivismo, no hay sentido de lo comunitario, no se respeta la cosa comunitaria, no se cumplen normas, no hay planeamiento, no hay rigor, no hay disciplina. Y un poquito para ver que eso sí puede ser cambiable, es el puerto. Tú vas al puerto, y parece que estuvieras en un enclave suizo, un enclave alemán. Funciona a la perfección. Todo es ordenado. Y entonces yo me hacía la pregunta, caramba, ¿será que el puerto está funcionando porque quienes lo dirigen son militares? Ahí está el capitán Sala, está Juan Carlos Acosta, son militares y el puerto funciona, es la excepción a la regla. Funciona como un reloj suizo, esa es la verdad. Eso funciona como un reloj suizo. Antes del puerto, no sé si ustedes se acuerdan cuando era Colpuerto, cómo funcionaba eso, es una locura. Por ejemplo, tú entrabas a los baños del puerto, cuando era Colpuerto, eso era una porquería, lleno de excrementos, de orines, cosas. Entra tú a un baño en la sociedad portuaria ahora, impecablemente limpios, por ejemplo, perfecto. Y eso no solamente, eso produce tejido social, porque me cuentan que los empleados, cuando ya van a sus casas, en el barrio La Esperanza, donde iban, les exigen a sus esposas tener los baños limpios, tener los baños en limpieza. Entonces, nos hemos, y estoy escribiendo sobre eso, nos hemos basurtizado, hemos caído en eso desde el más grande al más chiquito. Bueno, estaremos atentos a esa nueva columna de opinión con la que nos vas a sorprender. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan unos 13 minutos, así que vamos a hacer ya vamos a hacer la última pregunta para que nos dé tiempo pues de leer algunos comentarios que tenemos por acá. Entonces, vamos a hablar de esa faceta también muy fascinante como poeta. Cuéntanos sobre ese libro de poesía, El rastro de la noche, y si quieres regálanos algunos versos para alegrarnos esta tarde. Puede ser. Sí, puede ser. Sí, yo empecé a escribir poesía desde muy joven, desde el colegio. Yo empecé a escribir poesía porque quería conquistar a una mujer que me fascinaba, cuyo hermano era poeta, de quien recibía gran influencia el poeta Eric Bossi, porque murió muy temprano, lastimosamente muy temprano, un gran poeta, poeta ya con apenas 20 y pico años, era un poeta formado, yo tenía 15, 16 años, y para conquistar a su hermana, yo hice un poema, y con la ayuda de mi profesor Miguel Fernández Gutiérrez de Piñeri, que me ayudó a fabricar el poema, y le llevo el poema a mi novia, y mi novia fascinada con el poema, me dijo, qué gran poeta que eres, Gabriel, no sé qué cosa, y quedé con el compromiso de ser poeta. Pero bueno, ya yo tenía esa piquiña y empecé a escribir poemas desde que estaba en el bachillerato, empecé a escribir poemas y apenas hasta el 2018 empecé a publicarlos y los publiqué formalmente en un libro con la editorial Afidama de Bogotá, con Yomar Cuesta Ochoa, una intelectual poetisa bogotana que tiene una editorial que vio los poemas y dijo, estos poemas son muy buenos, vamos a publicarlos, y entonces saqué el libro El rastro de la noche, que se publicó en el 2018 en el marco, no había pandemia en ese momento, en el marco de la Feria del Libro en Bogotá. Entonces es un libro que está yo lo publiqué el libro para regalárselo a mis amigos. A mí me fascina escribir para que mis amigos puedan leerlo y sean felices. Y ahí empecé a escribir mis poemas, y ahí ese libro comprende 120 poemas que escribí desde hace mucho tiempo y que he venido acumulando. Y estoy preparando un segundo libro de poesía, y también estoy preparando una novela que vengo escribiendo ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, y estoy en eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y dónde se puede conseguir ese libro? ¿O ya no hay existencia? Sí, yo te dejé uno en el Club Cartagena. Sí, sí, y al que quiera que me llame, yo le regalo. Porque bueno, ya saben. Una caja llena de ellos, se consigue en la Librería Nacional. Ahí está, pero increíble que he preguntado, por ejemplo, aquí, y me dijeron que está escaso, lo cual me halaga mucho porque se ha convertido en un libro que se ha vendido mucho. Igual pregunté el otro día en Bogotá,
y también se ha vendido. Entonces llamé a la editorial, mande el libro Buenísimo. para la Librería Nacional porque se escasearon. Oigan, entonces ya saben, las personas que estén viendo el programa, que quieran el libro, nos escriben por el inbox del Club Cartagena o le dicen a Rosario en Granados y ella le comunica a Gabriel para ver si alcanzan a tener este libro, ya que solo hay una cajita. Entonces, Gabriel, tengo varias preguntas, comentarios que te han dejado, entonces vamos a proceder porque ya tenemos poquito tiempo, unos 10 minutos. Entonces, por acá dice Margarita de Brigad, que ha pasado hablando durante toda la transmisión, ha escrito varios comentarios, dice, me pido un libro, así que ya sabes, el primer libro es para Margui de Brigad. Sí, yo le Dice, regalé un libro a Horacio, entonces ajá, para la casa voy a regalar a Margui su libro. listo, bueno, Margui. Entonces, por acá Margui dice también, la charla, además de amena, es hipnotizante. Qué buen comentario. Qué Dice linda, man. Aguimile escribió algo. Dice, nos hemos basurtizado, efectivamente, buen término. Triste, requerimos una revolución para pensar en grande y cambiar este reembolso, ya corrigió esa palabra, este rumbo equivocado de esta gran y heroica ciudad, porque no lo merece. Ese es un comentario que te deja sobre el tema de basurtización. Dice Tulia Porto, muy amena la entrevista. Te pregunta Mario Martínez, Gabriel, ¿piensa usted que Colombia en algún momento pudiera ser socialista? Yo no creo que Colombia, es que el socialismo no es malo. Mira, Marx planteaba la igualdad de la riqueza. Ojalá todos pudiéramos ser ricos. La igualdad de clases, ojalá todos pudiéramos ser iguales. Eso es magnífico. Y un poquito se logra eso, pero con economía de mercado, que la economía de mercado es inherente al ser humano. En los países escandinavos, que todo el mundo sabe que tienen un gran nivel de vida, lo que tenemos es que lograr que la gente acceda a los servicios sociales del Estado. La ley, por ejemplo, 100, muy criticada de todo, ha permitido que la salud llegue a todos los hogares. Yo me acuerdo que se morían en las puertas de los hospitales, la gente no tenía acceso a la salud. Eso ha cambiado, la gente ya puede entrar a la salud y puede acceder a ella con dificultades, pero accede. Igual en la educación, tenemos que lograr, la educación es el factor de cambio. Si no educamos a nuestra gente, no hay nada que hacer. Ese es el gran patrimonio. Bueno, por acá te dice Mati Tono. Gabriel es una cajita de sorpresas. Pregúntale por los boleros. Canta muy bien y nos recuerda un poco a la forma de cantar de Louis Armstrong. Doy fe de eso. Hombre, ¿cómo así? Uy, Matilde, la adoro. Te mando un beso. Ay, ella me rompe el corazón y me dan ganas de llorar, porque ella Ah, es una bolerista además. Y entonces nosotros encantados con Mati toda la vida, la amiga de la vida, y de la vida con Belinda Gómez, Benito Rebollo, eran unas cantantes tremendas. Y cuando Mati cantaba en las Américas, nos íbamos especialmente a oírla. Los viernes, que con los amigos almorzábamos, nos íbamos para allá a oírla, y ella me permitió cantar algunos boleros con ella y pasábamos felices, qué porque chévere. ese es el gran paradigma de la vida, estar feliz. Y entonces Claro. con Mati, pues cantábamos boleros. Ella es una gran cantante. Yo creo que Mati, si hubiera nacido en otro país, fuera una gran cantante, muy exitosa, con ventas en discos enormes. Ella tiene una voz Qué extraordinaria, buen ¿verdad? dato, qué buen dato. Mati Eso, siempre está conectada ahí. Qué sí, chévere saber esto. además una mujer absolutamente bella, físicamente bella. O sea, Ah, qué y que chévere, la Mati. deberían Bueno, entrevistar, la deberían entrevistar a Mati. Ella bueno, vive vamos a tener en cuenta a Mati Rosario, ya sabes. sí, mando Bueno, mira. un saludo especial a Chivi, a Rosario de Granado. Sí, ahí está Rochi, tú sabes, activísima como siempre. Por acá te dice Marta del Valle, ella también siempre está ahí conectada con nosotros. Tenemos una audiencia que es súper fiel, no te imaginas la fidelidad de estas personas. Y dice esta Marta del Valle, que es Ojos Mágicos en Instagram, te manda también unos aplausos y te dice excelente. Ella siempre está allí súper conectada. Te dice Luz Bustillo, Shot, Gabriel. Súper, eres una persona muy entendida del tema y además sin apasionamientos y con base en hechos verdaderos. Importante Sí, eso. gracias. Sí, gracias. A Wimile te dice, Gabriel es un personaje, deleitándonos, escuchándote. Gracias. Marlene de Pombo te dice, excelente manejo del tema. Gabriel, felicitaciones. Gracias, Mario Mar. Martínez, un invitado de lujo, te dice, bueno, Tulia Porto ha mandado una cantidad de comentarios, todos de felicitación, que muy buen Gracias, conversatorio.
Sí. Te dice Vicky Montenegro, Gabriel, excelente conversatorio. Ana María Daníez, saludos Gabriel, gran charla. Gracias, prima querida. Mati Tono dejó otro por acá. Interesante escucharte, Gabriel, tus palabras sencillas, fáciles de entender. Me encanta cómo te expresas. Desde Suiza, un saludo con cariño. Por acá había otra persona en Houston. Recuerdo que lo vi, pero bueno, ahorita espero encontrarlo para leerlo también. Una persona saludando desde Houston. Eva María Campo. Eva María Campo también. Eva María Campo. Eva María dice... Y están mis amigos castellanos y Claudia Lequerica en Houston también. Sigues conversando muy chévere, Gabriel. Saludos desde Houston. Te dice Eugenia Arango que eres un gran poeta. Por ahí me dijeron que esa es tu novia. Eso es verdad. Ese es mi gran amor, sí. Bueno, un saludo para Eugenia. Dice Josefina, María Colina, felicitaciones a Gabriel por el manejo tan objetivo del tema y de interés permanente. Julita López, felicitaciones, Gabriel, dominas los temas. Margui de Brigar dice, hipnotizante el manejo de la temática por parte de Gabriel. Manuela Berrocal, nuestra querida doctora Berrocal, que también fue nuestra entrevistada, le mando un abrazo enorme. Excelente dominio de un tema de permanente interés y actualidad. Felicitaciones a Gabriel. Te dice. Gracias a todos, Marta Valle, que es mi gran amiga de toda la vida, a quien quiero mucho, y a todos. Margui de Brigar. Margui de Brigar fue la precausora de este encuentro, ¿viste? ¿Ah, sí? Mucho. Buen dato. Y Rosario, por supuesto. Buen dato. Bueno, tengo una última pregunta a propósito de Margui. Ella dice, ¿cómo es que siendo evidentemente el fracaso de este socialismo que solo reparte pobreza, insisten en imponer el sistema en algunos países? Bueno, más o menos creo que lo hablamos. ¿Qué le podías decir brevemente? Hay una patología, yo creo, sobre eso y una estrategia, ¿no? También. Total. Bueno, y ahí hay más, pero imagínate, ya se nos agota el tiempo y no quiero pues que se nos acabe, que nos cierre Instagram sin decirte que, bueno, muy interesante esta tarde, Gabriel, de verdad que genial. Ha sido hicimos como una clase magistral en 60 minutos, o sea, una cosa, manejas súper bien el tiempo. Le pensaba decir a Rosario que buen entrevistado, manejas muy bien el tiempo, ya tú conocías las preguntas y realmente te tomaste el tiempo puntual para cada una, sin extenderte y sin hacerla muy corta, para que de verdad nos ilustrara sobre este fascinante tema que hablamos hoy. Así que te agradezco en nombre del Club Cartagena, de nuestro gerente Ubaldo Morales, que le mandamos un abrazo, a Ubaldo, a nuestro presidente Orlando Bustillo, a Junior, le mandamos un abrazo enorme, a Patri Acero también, que está de cumpleaños hoy, su esposa. Un abrazo y un beso, Patri, feliz cumpleaños de parte de todo el Club Cartagena, y a Rosario, por supuesto, también ese abrazo enorme, y de parte de ella, pues este agradecimiento por habernos acompañado hoy a esta tarde tan deliciosa que tuvimos, Gabriel. De verdad que, bueno, te dejo para que te despidas de tu audiencia, que está ahí súper conectada. Siguen las personas ahí conectadas. Llegamos a tener un pico más alto de los 50 y pico de personas que estuvieron. Gracias. Bueno, Mafe, muchas gracias. Estoy feliz, encantado. Gracias al presidente Bustillo, mi primo además, y gracias al gerente, mi primo político. Estoy feliz de estar con ustedes. Creo que me voy a volver adicto a este programa porque es muy ameno. Eso espero. Sí, verdad que sí, y te felicito porque tienes un gran manejo de los temas, y yo he pasado feliz haciendo esto con ustedes. Y un saludo a los socios, y que el Club Cartagena no desaparezca, por favor. No va a desaparecer. No. 130 años tiene el Club Cartagena, Gabriel. En noviembre cumple los 130 años y estamos seguros que vamos a seguir por otros 100 años más, de verdad que sí. Qué buena cosa, y con la presidencia del doctor Bustillo Pareja, mi pariente doble. Totales. Un gran abrazo para todos y pasé muy feliz, y ustedes también parece, ¿no? Me alegro mucho, Gabriel, de verdad, que la hayas pasado tan feliz. Yo también la pasé súper feliz preparando toda esta entrevista. Entonces, a todos los que están ahí conectados les recuerdo varias cosas. Primero, Festival del Mar. Tenemos el 20% de descuento en todos los platos del mar. Ustedes saben que los pescados del Club Cartagena son de lo mejor, y los mariscos también. Hay varios platos seleccionados con el 20% de descuento, y aparte hay unos platos especialmente creados para el Festival del Mar. Así que ya saben, miren en nuestras redes sociales y pídanlos este fin de semana a domicilio, y los que sean socios, por supuesto, pueden ir y disfrutarlos en nuestro club. También les recuerdo la misa el fin de semana, el domingo a las 12:30, allá podrán ir con su familia a disfrutar con todos los protocolos de bioseguridad. Y le decimos también muchas gracias a Pedraza Producciones, quien siempre está ahí detrás de cámara apoyándonos para que esta transmisión sea posible. A Pepe, a don Manuel, les mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gabriel, me están diciendo que antes de irnos recites algo, cantes algo. Entonces, bueno,
Ya sabes, satisface a tu audiencia. Tenemos pero 2 minutos. mi amor, este poema. Quería recitar un poema que le hice a Eugenia en corto. Dale. Y bueno, O si nos cantas un bolerito, no sé, pero ahí me están pidiendo eso. Este poema, pues yo tengo en este libro que es El rastro de la noche, aproximadamente 100 y pico poemas. Hay un poema dedicado a Eugenia que se llama Mujer Continente y dice así: siempre había estado huyendo, siempre juntas de la mano me llevaron la locura y la cordura, hasta que llegaste tú, tierra firme, llegaste tú, mujer hecha un continente. Hombre, qué buena comparación, un continente. Sí, la mujer y la geografía se parecen mucho, entonces, por eso es, entonces, sí. Bueno, un abrazo para Eugenia. Gran abrazo. Esos versos para ella. Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes. Vamos a tener un invitado también espectacular. Vamos a estar hablando de comida, de cocina. Vamos a estar con un chef. Ya saben, el lunes siempre publicamos quién va a ser nuestro entrevistado, así que estén pendientes a nuestras redes. Un abrazo, Gabriel, y que tengan una tarde maravillosa. Los esperamos. Trabajo. Chao. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, chao.